¿Sabías que el liderazgo juega un papel fundamental para el desarrollo profesional y la consolidación de los equipos de trabajo? Mi nombre es Ángel Petraca y el día de hoy te voy a compartir 5 puntos fundamentales para lograr este objetivo. Vamos a hablar de este tema por demás interesante, que es justamente el liderazgo y su correspondiente ejercicio y cómo podemos llevar a cabo la integración de los equipos de trabajo y, desde luego, su desarrollo. En primer lugar, el liderazgo fomenta lo que es el crecimiento personal y profesional. ¿Esto qué significa? Que un liderazgo eficaz impulsa justamente no solamente el desarrollo de las personas, sino también un desarrollo integral desde la parte de sus habilidades, la parte de sus competencias, entre todos los miembros del equipo. Esto nos permite que los líderes justamente el ejercicio de liderazgo, tengan la impronta de fomentar entre los colaboradores o los conlleven a alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo lo podemos lograr? Justamente ofreciendo mentorías, formación permanente, oportunidades de aprendizaje continuo, es decir, una serie de elementos que podemos conjugar para poder alcanzar la integración y consolidación de los equipos de trabajo y, desde luego, el desarrollo profesional de cada uno de sus integrantes. Esto es esencial justamente para el crecimiento profesional, tanto de las personas como para el propio crecimiento institucional. Si queremos alcanzar nuestros objetivos de corto, mediano, largo plazo, alcanzar la visión, por ejemplo, la filosofía institucional, bueno, esta parte juega un papel fundamental. Tenemos que impulsar el desarrollo de las personas desde una perspectiva integral. Eso es fundamental e importante. Asimismo, como segundo punto, el ejercicio de liderazgo mejora la cohesión y la colaboración del equipo. Es decir, un líder o el ejercicio de liderazgo como tal, quien quiera que lo ejerza, debe promover un ambiente de trabajo colaborativo. Es decir, debemos identificar con qué personas cuento, cuáles son los elementos que conforman mi equipo de trabajo, es decir, las personas, cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades y cómo esos elementos los puedo ir conjugando para alcanzar los objetivos institucionales. Una vez que logramos esta parte, tenemos que poner un segundo elemento, que es justamente el tema de la comunicación. Debemos favorecer una comunicación abierta que impulse el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, la cohesión, justamente. Y esta comunicación no es solamente el hecho de dar un dato, no solamente es el hecho de decir o dar una instrucción, sino una comunicación entendida en un sentido integral, una comunicación que lleve información, pero que a la vez remita o nos traiga una retroalimentación de vuelta. ¿Para qué? Para poder ir estableciendo esos mecanismos de mejora. Esta parte no solamente fortalece las relaciones interpersonales, estas van a existir en todo momento. Y justamente cuando hablamos de las relaciones interpersonales, hablamos también de la condición humana, otro aspecto fundamental y también importantísimo. Tenemos que entender esta parte de la condición humana. Cuando hablamos de equipos de trabajo y sobre todo de la integración de equipos de trabajo de alto rendimiento, en la condición humana, entender la condición del otro es fundamental. Pero eso lo podemos abordar en otro espacio. Entonces, estas relaciones interpersonales, también entender ese tema de las relaciones interpersonales, inclusive el tema de la inteligencia emocional, por ejemplo, va a permitir que se mejore la eficiencia y la productividad. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es justamente establecer las bases o establecer los mecanismos para lograr esta integración, para lograr que los engranes de toda esta maquinaria llamada institución, llamada empresa o organización, pueda funcionar de la mejor manera posible. Y así pues, estos equipos cohesionados son más capaces de enfrentar desafíos y alcanzar metas comunes. No podemos tener elementos separados, tenemos que buscar justamente esta integración. Otro aspecto importante, un tercer punto, es que incrementa la motivación y el compromiso. Debemos de buscar las formas, los mecanismos, los elementos, es decir, cómo vamos a impulsar, no solamente impulsar, sino también incrementar y garantizar la sostenibilidad, es decir, de la motivación. Es cierto que podemos tener picos o podemos tener variaciones en el tema de la motivación, pues por justamente esto que comentaba hace un momento, el tema de la condición humana, pero no debemos bajar la guardia, por decirlo de alguna manera, pues en esta parte de la motivación. Debemos estar impulsando en todo momento la motivación. Y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. No necesariamente tiene que ver con una condición económica, lo cual juega en papel, o es importante, ¿no? No trabajamos de gratis, pero no es el único factor que entra en juego. Así pues, cuando hablamos de motivación y el compromiso, un líder y el ejercicio de liderazgo deben inspirar y motivar al equipo.
¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos ir? Esta parte es bien, bien importante. Si no tenemos claro la visión de hacia dónde queremos lograr, de hacia dónde queremos ir, si no tenemos bien marcado el horizonte hacia el cual nos vamos a dirigir, es muy, muy difícil encaminar a un equipo de trabajo. Debemos de compartir esta visión. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero dirigir mis pasos? Le decía, inclusive, ¿cuál es el legado que quiero dejar? ¿No? Como persona, como profesionista, lo que ustedes quieran, pero ¿cuál es ese legado? ¿Cuál es ese horizonte que nos tenemos que marcar? En ese sentido, cuando nosotros establecemos esos horizontes, esos objetivos, esas metas, esa visión de, porque puede ser a corto, mediano, largo plazo, como la quieran establecer, pero marcar esa visión es fundamental, porque eso es lo que va a permitir encaminar los pasos del equipo de trabajo. Así pues, cuando logramos esto va a permitir justamente va a generar un mayor compromiso y una mayor satisfacción laboral de que estamos logrando algo, estamos yendo hacia un lugar. Entonces, se trata de que todos rememos hacia el mismo rumbo cuando estamos en el barco, por ejemplo, hablando de barcos. Así pues, la motivación intrínseca y el sentido de propósito que transmite un líder pueden llevar justamente a los empleados a trabajar con mayor entusiasmo. Cuando nosotros compartimos la visión de lo que queremos lograr, impulsamos la motivación y establecemos esa ruta de trabajo, y entendemos el tema de la condición humana, favorecemos las relaciones interpersonales, establecemos los mecanismos de comunicación, no solamente direccionales, sino bidireccionales. Entonces, tenemos un mayor compromiso por parte de las personas. Un cuarto punto es, debemos de promover la innovación y la creatividad. Dejemos que las personas hagan. ¿Se van a equivocar? Sí, se van a equivocar, pero estamos ahí para poder solventar los errores. Claro, tampoco vamos a dejar que las cosas se caigan, pero sí debemos dar paso justamente al desarrollo de las personas, a que logren desarrollar su máximo, como decíamos al principio, su máximo potencial, y cómo a través de la innovación y a través de la creatividad. Todas las personas son creativas per natura. Entonces, en ese sentido, dejemos que esa creatividad fluya y concluya y aporte concluya y aporte ¿a qué? Al desarrollo organizacional, no solamente a mi desarrollo personal, porque en la medida que hay un aporte a la organización, hay una retribución al desarrollo de la persona y por consiguiente entramos en este ciclo, persona-organización, organización-persona y así sucesivamente, pero en un círculo virtuoso propiamente. Así pues, los líderes deben de fomentar una cultura de innovación. Debemos de estar en una constante innovación de trabajo, buscar en todo. Debemos de entender algo bien importante. Cuando hablamos de innovación, hablamos de procesos de mejora, hablamos de cambio. Y aquí quiero resaltar esta parte. El cambio es una constante y debemos de estar en un constante, aceptar el cambio como esa constante que justamente nos va a llevar a esta mejora y que nos va a llevar a esta innovación. ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas cada día? ¿Cómo puedo hacer hoy algo más de lo que hice ayer para alcanzar mi objetivo? Y cómo ese objetivo que yo estoy consolidando me va a permitir alcanzar esa visión de ese legado que yo quiero dejar. Así pues, y también en esos cambios debemos de aceptar los riesgos, porque en todo proceso de cambio va a haber un riesgo y debemos aceptarlos como parte de los procesos. Por eso decía al principio, si nos vamos a equivocar, sí, va a haber equívocos, pero debemos aceptarlos como tal, como parte del proceso de desarrollo. Y justamente el cambio permite que los equipos exploren nuevas ideas, enfoquen los problemas de manera creativa. Es decir, a veces en el ejercicio de liderazgo o los líderes empiezan, un segundo, a veces los líderes de repente pueden llegar a encasillarse en un tema, pero cuando compartimos ideas, cuando estamos en una lluvia de ideas, cuando socializamos alguna problemática, podemos acceder a no solamente diferentes formas de pensar, sino de diferentes formas de abordar dicha problemática. En ese sentido es importante socializar la problemática. ¿Por qué? Porque nos va a permitir recoger diferentes aportaciones y generar una solución, inclusive no solamente una solución desde el líder, sino una solución integral desde el equipo de trabajo. Y eso justamente fortalece la integración y, como decíamos, el desarrollo de la creatividad y desde luego el compromiso de las personas, porque esto es parte, esa solución es parte de ellos, lleva parte de esa persona, de esa condición humana justamente. Y por último, debemos asegurar la adaptabilidad y la resiliencia.
hablamos de cambios y el cambio es una constante. La única constante es el cambio y debemos de entender el cambio como tal, como esa constante. Y en ese sentido, debemos de ser capaces, cuando establecemos un horizonte, cuando establecemos una visión, debemos de ser capaces de adaptarnos al entorno, de adaptarnos a los cambios. Hace algunos años, pasamos por la pandemia y hubo que adaptarse a esas circunstancias. Entonces, en la medida que tenemos esa capacidad para poder adaptarnos a los cambios que se generan, factores internos, externos, factores internos, externos, eh, vamos a poder justamente eh, poder generar mejores propuestas de solución. Entonces, es bien, bien importante lograr esta parte. Y bueno, de mi parte, esos son los puntos que yo te quería compartir y nos vemos en la próxima sesión. Te agradezco muchísimo tu atención o la atención que le hayan prestado a este video. Y bueno, estamos a tus órdenes y reitero, nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones.